Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El lunes 7 de septiembre pasado, un tribunal de justicia de Londres reanudó el juicio de extradición a Estados Unidos contra el periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange. Este proceso estaba previsto para abril, sin embargo, la aparición de la pandemia de COVID-19 lo retrasó. Según los abogados de Assange, no pudieron preparar el caso con su cliente, puesto que las autoridades británicas les prohibieron las visitas como una medida de bioseguridad. Sin embargo, otros expertos piensan que el sistema judicial de Reino Unido está persiguiendo al creador de Wikileaks. Ocho de la mañana con 41 minutos. Estamos de vuelta en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal para saludar al doctor Carlos Poveda, abogado del periodista Julian Assange. Doctor Poveda, buenos días, bienvenido a Pichincha Universal y Punto Noticias. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿En qué etapa está este proceso o este juicio en el que se busca la extradición del periodista australiano Julian Assange? Hemos ya dado a conocer algunos antecedentes. ¿Qué posibilidades tiene de salir victorioso de este proceso Julian Assange, tomando en cuenta que la jueza que está a cargo de esta etapa ha concedido en un 96% los casos de extradición? Bienvenido. Buenos días, Licenia. Alexis, buenos días. Qué gusto conversar con ustedes y a quienes nos escuchan y nos miran esta mañana. Sí, a partir del día lunes 7 de septiembre se reinició ya el juicio de extradición. Tiene varias fases. En esta fase se presentan los medios probatorios, tanto de la defensa de Estados Unidos como de la defensa de Julian Assange. Y se empezó precisamente ya con los medios testimoniales de expertos en ciencias políticas, en comunicación y derechos humanos. Hoy precisamente estuvo un catedrático también, Paul Rogers, que es sobre temas de opinión política. Lo que nos llama mucho la atención, además de lo que ustedes ya introdujeron al inicio de la entrevista, la poca facilidad con la defensa británica, sobre todo precisamente alegando temas de bioseguridad, es que días antes se estableció una nueva orden de extradición, una nueva petición, que en lo formal no podría significar mucho, es decir, que sería una ratificación de la extradición, simplemente es un reemplazo de la petición. Sin embargo, ese reemplazo de la petición de extradición conllevó también la presentación de nuevos medios probatorios, que precisamente en febrero no se habían discutido, porque básicamente lo que se tiene que conocer son reglas claras, es decir, qué medios de prueba tiene Estados Unidos, qué medios de prueba tiene Julian Assange, y de esa manera la jueza Vanessa Baraiter establecer y evacuar los medios. Sin embargo, con este reemplazo de orden de extradición y de petición de extradición, se establecieron y dieron mayor posibilidad de medios probatorios que hasta la semana anterior no conocíamos. Y es más, el día lunes 7 de septiembre, en horas de la mañana, de manera formal, Julian Assange fue notificado con nuevo reemplazo de extradición. Sí, y lo que usted dice, Licenia, es correcto. Aproximadamente de 10 casos que ha conocido la jueza Vanessa Baraiter, 9 ha sido positivo por extradición. Por lo tanto, la preocupación, inclusive la defensa, de manera inicial, el día lunes, solicitó de manera bastante fundamentada que se suspendan las audiencias hasta poder tener contacto con Julian Assange en un debido momento, con las garantías suficientes, conocer los nuevos medios probatorios, el reemplazo de la extradición. Sin embargo, la jueza Baraiter lo negó. Doctor Poveda, muy buenos días. Yo buenos decía días, en el comentario inicial, le recordaba a la Liz, que no sé si ella tenía claro eso, yo estuve ese día en la cobertura ahí en el pleno de la Asamblea, y yo reconozco que las fuentes oficiales son precisamente las principales en emitir las noticias falsas. Yo le escuché a José Valencia decir que había una carta de las autoridades británicas en las que se comprometían a no dar paso a la extradición de Julian Assange. ¿Qué pasó? Mire, cuando esa carta, y precisamente usted me hace recuerdo de Eliseo Azuero, cuando queríamos intervenir y Eliseo Azuero muy emotivamente salió a decir que esto no era una comisaría del pueblo y me negaron la posibilidad precisamente de aclarar, solamente era la voz de Valencia. Y a partir de ese momento se le emplazó a Valencia para que precisamente exhiba la carta. Inclusive días antes, en una acción de protección, dijeron lo mismo. El procurador Salvador, que por cierto anda pretendiendo a la Corte Penal Internacional, ¿no?, que sería lamentable para el país, sería desastroso que llegue, y lo digo de manera frontal y directa.
Y ahí dijeron que había una carta de compromiso de no extradición a un país donde no genere el respeto hacia la vida y los tratos inhumanos, crueles y degradantes. Sin embargo, esa carta nunca apareció en los niveles que ellos decían. Luego, posteriormente, se indicó que simplemente era una remisión a una ley británica, es decir, no había ningún compromiso institucional. Simplemente era remitirse a una ley en donde se disponía eso. Y luego, precisamente, las autoridades británicas desmintieron que no había ningún compromiso gubernamental y que, al contrario, el gobierno del Reino Unido se comprometía a extraditarlo. O sea, jamás fue verdad esa situación, jamás hubo un compromiso formal. Y bajo esos puntos de vista, inclusive, el presidente Lenín Moreno me manifestaba que no corría peligro la vida ni tampoco la integridad física de Assange y que por eso había aperturado las puertas de un ciudadano ecuatoriano, que por cierto, sigue siendo ecuatoriano Julian Assange. Doctor Poveda, una vez se termine, ojalá que no sea así, pero todo apunta a que va a ser extraditado a los Estados Unidos. Si se da esto, ¿qué sentencia podría recibir Julian Assange en los Estados Unidos? Se especula, se menciona que podría recibir una sentencia incluso de más de 100 años, de 175 años. ¿En qué condiciones debería cumplir esta sentencia? Le pregunto esto y por un lado. Y por otro, ¿por qué no se puede él beneficiar de la primera enmienda que rige en los Estados Unidos y que en teoría protege la libertad de expresión y a los periodistas? La defensa americana ha sido muy clara en decir de que él no es ciudadano americano y que por lo tanto no le cobija ningún tipo de enmienda contemplada en la Constitución de Estados Unidos. Es decir, para una situación si se le considera que ha afectado graves intereses a Norteamérica. Sin embargo, cuando deseamos que se ampare a la primera enmienda, la defensa americana ha dicho que no puede beneficiarse de esa enmienda. Y sí, efectivamente, en el tema lo que nos preocupa es de que sí podría ser 175 años. Pero el juicio que se lleva a cabo igualmente va a ser en Virginia, en donde precisamente ya han establecido un posible escenario, porque va a haber una conformación de jurado. Y no hay la debida imparcialidad del jurado porque es la base de la CIA y de operaciones de inteligencia de Estados Unidos. Es decir, que la conformación de jurado podría estar por familiares, por conocidos o allegados de empresas de seguridad privada, por personas que tengan relación con la central de inteligencia. Es decir, qué nivel de seguridad e imparcialidad de un jurado podemos tener bajo ningún punto de vista. Pero dicen, bueno, solamente son 175 años y eso precisamente en las condiciones en las que está ya se ha catalogado de un asunto de tortura, de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Recordemos también lo que dijo Nils Melzer, ¿no? En el informe de tortura de Naciones Unidas, que él está bajo condiciones que evidentemente ya rayan en la tortura y que estuvo antes, ¿no? Cuando estuvo asilado en la embajada ecuatoriana, que precisamente antes de la apertura de la terminación del asilo ya tenía ese tipo de condiciones. ¿Cuánto de lo que se le acusó durante su etapa de asilo en la embajada, cuánto de eso era verdad, doctor? Porque yo a este gobierno no le creo nada. No le creo nada. No le creo lo de las heces, no le creo lo de los espías, no le creo nada. ¿Cuánto de verdad había en ese informe del asilo de Assange? Ninguno, al contrario, creo que ha sido desvanecido. Precisamente la Audiencia Nacional de España en Madrid, en la investigación, que ahí sí lo hacen, ¿no? Por cierto, en Ecuador no lo hace. La fiscal general hasta ahora ni siquiera se pronuncia por la denuncia que presentamos hace ya más de un año y medio, que relataba el espionaje de empresas de seguridad privada en contubernio con servidores públicos. Ni siquiera un sumario administrativo a los funcionarios de la embajada, ¿no? Ni siquiera una investigación, nunca hubo nada. No se le cree nada porque nunca fue comprobado ni verificado. Al contrario, lo que se demuestra ahora en investigación de espionaje en España es algo aterrador, ¿no? De que el espionaje sirvió precisamente para ganarse contratos de seguridad, además para también generar posibilidades de empleo en Estados Unidos con determinados personajes relacionados con Trump. Y precisamente es lo que establece uno de los involucrados de apellido Morales de UC Global, en donde se demuestra una cadena de espionaje impresionante, es decir, que las centrales de inteligencia, tanto británicas como americanas, conocían al paso. ¿Y quiénes daban esta posibilidad? Precisamente las empresas de seguridad y las bitácoras internas que establecían en la embajada. Por lo tanto, nada ha sido verificado, ni siquiera Alexis, porque esto le planteó el mismo Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Movilidad, la terminación de la naturalización. Ellos presentaron ya una demanda que está en el contencioso administrativo y que hasta ahora no le pueden citar a Julian Assange a la cárcel de Belmarsh, ¿no? Esto es muy interesante, es decir, ¿se acuerdan ustedes que Valencia dijo que se suspendía la naturalización cuando compareció a la asamblea el día en que terminó el asilo? Pues esa figura nunca hubo. Y si ustedes pueden ingresar al sistema, es muy fácil encontrar que el Ministerio de Movilidad recientemente presentó la demanda de lesividad para terminar, a través de contencioso administrativo, el acto de naturalización.
y hasta la presente fecha no ha sido notificado en la cárcel de Bremen Julian Assange para defenderse aquí en territorio ecuatoriano. Por lo tanto, todas las situaciones o denuncias que se hicieron jamás fueron verificadas, jamás fueron comprobadas, y al contrario, lo que nosotros habíamos anticipado se va estableciendo. El tema de los dispositivos electrónicos, que hasta ahora está en cooperación, por cierto, ya llevamos más de un año en cooperación, está en la Fiscalía General del Estado, en donde la policía supuestamente tenía que hacer la explotación, extracción de información de más de 300 dispositivos que supuestamente se encontraban al interior de la embajada y que hasta ahora ni siquiera hay el informe. Y sin embargo, los Estados Unidos conocían muchos detalles que inclusive intentan ser utilizados ahora en el juicio de extradición ya en el Reino Unido. Doctor Poveda, ¿no excluye el tratado de extradición entre los Estados Unidos y el Reino Unido los delitos políticos? El caso de Julian Assange es considerado un delito político por un lado, por otro, hay evidencias de que las publicaciones realizadas por Wikileaks, que no solo fueron hechas por Wikileaks, que fueron también hechas por otros medios, incluso estadounidenses como The New York Times, haya generado o causado un daño evidente? Mire, inclusive el primer ministro británico, Johnson, había dicho que el convenio de extradición de Estados Unidos con Gran Bretaña era totalmente desigual por los intereses británicos. Igualmente, en estos días, es por eso muy importante hacer seguimiento del juicio de extradición, porque van ratificando precisamente que Wikileaks ha tenido un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. Precisamente han dado testimonio a activistas de derechos humanos, catedráticos de opinión política, activistas que también son norteamericanos, por cierto, y en donde establecen que sin intervención de Wikileaks, es decir, sin haber difundido esa información que los estados siempre lo tienen en reserva, otro sería el cantar en términos de guerra, que precisamente lo que difundió Wikileaks era los atentados graves de derechos humanos en Afganistán e Irak. Inclusive se habla que en Afganistán hubo 15,000 personas civiles muertas, que nunca antes se había dicho esta situación, y que la situación de guerra, de colonialismo, básicamente de este tipo de potencias extranjeras han terminado con vidas de civiles y que eso sería considerado como crímenes de guerra. Es decir, que gracias a Wikileaks se difundió este tipo de situaciones y cambió el rumbo de muchos países a ser descubiertos. Por lo tanto, el aporte que se dio fue en beneficio de los derechos humanos. Estados Unidos asegura de que esto también tuvo daños colaterales, es decir, que se les expuso a los actores de estas intervenciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha demostrado absolutamente nada y seguro no lo van a demostrar porque no ha habido ningún tipo de víctima que ha sido originada a causa de esta difusión de información. Al contrario, por eso digo, es muy importante hacer el seguimiento. Se dan luz de que precisamente Wikileaks realizó una actividad bastante transparente, democrática, y que eso impidió de que este tipo de invasiones y agresiones de países y potencias extranjeras sean precisamente en una coyuntura de crímenes de guerra. Lo que demuestra además lo importante que es tener el control de la información, ¿no? Y lo que preocupa que se publiquen ese tipo de datos como lo hizo Assange. Algo que me llama mucho la atención, digamos, y vinculándolo con las especiales que se han seguido acá en el Ecuador también, es que esos medios, que además, digamos, vendieron todas sus publicaciones cuando Assange les facilitó los datos. La Liz al inicio del programa recordaba cuántos medios internacionales publicaron los datos que entregó Wikileaks. Sean hoy quienes están, digamos, de alguna forma también asusando y promoviendo este afán de perseguir a Assange, ¿no? En el ámbito judicial en Inglaterra y también para que sea trasladado a los Estados Unidos. Sí, y lamentablemente con información bastante reservada, ¿no? Porque los periodistas que se llaman periodistas de investigación en el país también nos han expuesto, porque precisamente las filtraciones de ellos han expuesto a los abogados, por ejemplo. Y en esta situación, ¿de dónde viene la información? Precisamente a uno de los portales digitales, voy a ser muy concreto, del señor Torres, inclusive se hablaba de determinada información que había encontrado al interior de la embajada. Y yo le digo a Leisis Briceña, hasta el día de hoy, siendo yo abogado y procurador judicial de Assange, no he tenido conocimiento de esos datos. O sea, aquí ya se ha vuelto muy común. ¿Sí? Se filtra información y aquí lo que preocupa es qué pasa con la cadena de custodia. Si había 300 dispositivos, la cadena de custodia debe estar en manos de la Fiscalía. De hecho, el fiscal Toinga estaba en poder de estos medios electrónicos. También de la policía, porque ellos son los que supuestamente llevan como 6 meses explotando la información de los dispositivos. ¿Y por qué tuvo acceso este portal digital a este tipo de situaciones cuando yo ni siquiera he tenido como abogado defensor acceso al informe? Entonces, miren lo que está ocurriendo, ¿no?
Y lo que usted dice, Alicia, es verdad. ¿Qué pasaría si es que los señores Villavicencio, Zurita, Torres, estuvieran en la misma situación de Assange, ¿no? Porque supuestamente son periodismo de investigación, acceden a las fuentes de una manera directa o indirecta. O sea, también deberían perseguirles por una situación de transparencia de información. Porque obviamente, y esta es una situación que me llama mucho la atención, una de las aseveraciones que hace Paul Rogers el día de hoy, dice, mientras más control tenga el Estado sobre sus ciudadanos, más filtraciones va a haber. Y eso evidencia, es decir, en esta situación, obviamente lo que genera es una preocupación del Estado como tal, pero sin embargo también la necesidad de tener información y de descubrir todos estos actos. Es decir, de una manera se juzga aquí, de otra manera se juzga a Assange, y sobre todo también ese odio gratuito que se tiene, esa venganza gratuita que se tiene en contra de Assange. Yo no entiendo por qué cuando en determinado momento fue el héroe, claro, la revelación de los casos de Wikileaks, y ahora es un villano. Es que el tema es que fue asilado por Correa, pues eso a Assange ya lo estigmatizó, lo crucificó, lo sentenció a Assange, que ha sido Correa el que le dio el asilo. Es lo que yo decía en un momento, que lamentablemente Assange huele a Correa, y todo lo que huele a Correa tiene que ser perseguido. Así es. Doctor Poveda, en este proceso judicial, el señor Assange, el periodista, porque a muchos les encanta acá, pues es lo que decían ustedes hace un momento en este contexto de doble moral. El señor Assange es periodista, pero se han encargado de llamarlo hacker. ¿Él ha sido acusado en este proceso por piratería informática? ¿Hay una acusación de hackeo en este caso? No, mire, tal es la desinformación, porque aquí también una práctica sistemática de esta gente que tiene poder, ¿no? En el Ecuador tiene los medios de TV, tienen un poder impresionante que hasta ganan juicios a través de un poder mediático. En este tema, Estados Unidos, dentro de los 18 cargos que ha hecho, en ninguna parte le acusa de hacker. Es más, el último cargo que dice que había colaborado con el soldado Manning era simplemente colaborar, ¿no?, para establecer una contraseña que le había pedido el soldado Manning, o HCA Manning. Entonces, no hay ningún cargo de manera formal en Estados Unidos, dentro de la acusación fiscal, que se le acuse de hacker. Por lo tanto, acusarlo de hacker, de pirata informático, es totalmente un desconocimiento y una ignorancia bastante alta. ¿Cómo interpretar también y qué puede, de qué manera puede influir en este proceso la decisión que tomó en su momento el presidente Barack Obama de no procesar a Julian Assange, porque decía que si lo procesaba él, tenía también que procesar a, por ejemplo, The New York Times o todos los medios, The Guardian, por ejemplo, también, que publicaron las revelaciones que hizo Wikileaks porque cooperaron para que éstas se difundan? ¿Esto de alguna manera puede influir en este proceso? Precisamente el día de hoy, con el testimonio de Paul Rogers, que es un catedrático de opinión política, establecía eso. Y básicamente lo que se enfoca son una diferencia bastante enorme, ¿no?, entre el periodo de Obama, que inclusive le indultó a Manning, y el tema de Trump. Es decir, Trump hacia dónde apunta, precisamente ataques a la prensa. Entonces, es esa visión doble que se tiene, ¿no?, uno de apertura y el otro, en cambio, de ataque permanente a la prensa. Y también el sesgo que se mantiene, porque dentro de las investigaciones en Estados Unidos, fiscal Mueller, por ejemplo, que establecía colaboración, que aquí salió como una noticia de escándalo, ¿no?, que había colaborado Assange con los rusos para que gane Trump. Precisamente ese tipo de investigación en Estados Unidos no progresó. Si el fiscal Mueller archivó porque no tenía ningún tipo de basamento legal, es decir, no existía. Pero obviamente el régimen de Trump apunta hacia eso, y por eso es que se ha destacado en perseguir a Assange, precisamente por ser un ícono de medios emblemáticos y medios independientes y alternativos de información. Muy bien, Liz. No sé si tienes alguna otra duda para el doctor Carlos Poveda, porque ya se nos va terminando el tiempo. Esta semana nos hemos pasado un montón. Bueno, hay una publicación que señala que el presidente Trump habría pedido a Julian Assange que difunda cosas a favor de él, y como el señor Assange no se prestó, entonces a raíz de eso es que él empieza con esta persecución que termina pues ahora en esta prisión preventiva que tiene ya durante 17 meses y en este juicio para enfrentar la extradición. Doctor Poveda, ¿es así? Bueno, lo que se le acusaba es de que había tenido una reunión con una persona cercana de él. Esto no fue corroborado, no fue verificado jamás. Julian había visto que jamás se había reunido con este tipo de personas, pero lo que sí está claro es la persecución. Sí, desde el inicio, inclusive cuando se concedió el asilo, nadie creía que Assange iba a ser perseguido. Pero una vez de que se abrieron las puertas de la diplomacia ecuatoriana, de la embajada ecuatoriana, ahí recién nos percatamos, bueno, para los incrédulos, por cierto,
de que había una orden de extradición, que había cargos formulados en Estados Unidos, y ahí recién se le daba la razón y los motivos del asilo político que se concedió en la época de Correa. Por lo tanto, no eran conjeturas, no eran prejuicios, eran hechos ciertos que hasta ahora se vienen dando y se van verificando cada día. La persecución precisamente de un régimen que no le gusta la prensa, que no le gusta la libertad de información, la opinión, y que por lo tanto persiguiendo el Assange también persiguen a los periodistas. Es lo que no se dan cuenta, ¿no? A veces este odio encarnizado de determinados medios de comunicación, sobre todo en el país, no se percatan que lo mismo que puede pasarle a Assange puede pasar acá en un determinado momento. Por ejemplo, en China también ya hay restricción para libertad de prensa. Y miren, y ahora que dicen los americanos ya no pueden estar difundiendo noticias de China. Entonces, ¿qué dice? Assange también da esa batalla, ¿no? Emblemática, y por eso es de que las opiniones que ahora se están en juicio de extradición nos evidencian de que esta situación es injusta, de que es una persecución infame y que además, dicen, y esto es muy importante, se está demostrando que es un tema político. Esa es la defensa, la línea argumentativa de la defensa, y en virtud de ser una persecución de carácter político, no debería darse paso a la extradición. Por eso se cayó el caso aquel, ¿no? De la acusación de delito sexual también, ¿no? Porque sí, eso se cayó de por sí solo, porque el uno se archivó y el otro retiró encargo. Es decir, los fiscales suecos jamás tuvieron ningún tipo de motivación, ningún tipo de elemento, pero aquí también ya el escarnio era que era un violador. Entonces, para que se percaten que no ha progresado absolutamente nada, que le mantienen en un régimen de privación de libertad injusto, porque él debería estar con una comparecencia libre, y sin embargo es el tema de un trofeo que establece este tipo de regímenes autoritarios en contra de la libertad de expresión y la prensa. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El doctor Carlos Poveda, abogado defensor del periodista Julian Assange. Alexis, les contábamos a nuestros amigos oyentes que Julian Assange ha sido miembro del Sindicato de Periodistas de Australia durante más de una década y ha recibido el premio periodístico más alto en su país de origen, que es el Weekly Award. También es miembro de la Federación Internacional de Periodistas y ha ganado decenas de premios de periodismo. Los tribunales del Reino Unido han descrito a Julian Assange como periodista y a Wikileaks como una organización de medios. Esto solo para despejar las dudas de aquellos que todavía lo tildan como hacker. El problema es que se convirtió en una amenaza. Gracias, doctor Poveda. El problema de Assange es que, como algunos otros personajes también, se convirtió en una amenaza para el sistema, ¿no? Se convirtió en una amenaza para el sistema, y lo que decía el doctor Poveda, qué importante es tener control sobre la información. Entonces, cuando se revelan esos datos, imagínate tú en el entredicho que se puso a nivel mundial, tanto a la diplomacia que maneja el Departamento de Estado como también a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Tremendo fue lo que hizo. Radio Libre solo nos manda usted. Punto Noticias.